por el sentimiento de la envidia. Que comienza, ¿sabe cuándo comienza la envidia? Cuando veo que a él le está yendo bien, y como a él le está yendo bien, entonces me empieza a molestar a mí. Y usted sabe que cuando empieza la comparación, y la comparación está volviendo su vida una frustración, usted empieza a frustrarse. Y cuando uno se empieza a frustrar, se empieza a alejar de Dios. Y empieza a albergar, diga conmigo, resentimiento. Dígalo fuerte, resentimiento. Más fuerte, diga resentimiento. Y el resentimiento lo lleva al odio. El precio de la envidia. Amén. ¿Cómo es el tema? El precio de la envidia. Una vez en una granja había una cabra y un asno. Y la cabra siempre estaba analizando y comparándose con todo lo que hacía el asno, lo que le daban al asno. Y esto producía en ella algo de rabia, algo de odio. Y veía que siempre la alimentaban mejor. Y veía que siempre la ayudaban. Y dijo, no, esto no puede seguir así. Estoy cansado de ver que ella siempre le dan lo mejor. Que ella siempre tiene lo mejor. ¿Y yo qué? A mí nunca me dan nada. Llega y le dice, tengo que decirle algo porque tengo que bajarla de ahí como sea. Llega y le dice al asno, se acerca y le dice, oye asno, ¿tú no crees que el trabajo que haces es muy pesado? Esa carga que le ponen todos los días, el patrón no tiene compasión de ti, te pone carga tras carga tras carga. Se parecen a algunos hermanos que dicen, el jefe me pone trabajo tras trabajo tras trabajo, ¿cierto? Entonces le decía, carga tras carga tras carga. Y usted necesita vacaciones, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Usted necesita vacaciones? ¡Claro! Y entonces el asno se quedó meditando y dijo, ¿sabe que sí? Yo necesito vacaciones. Pero, ¿qué haré? Porque él no me va a dar vacaciones así como así, pues se la tengo. Usted vaya y apenas vea como un hoyo, un huequito por ahí, se tira para que se quiebre la pierna y entonces usted va a descansar más y le van a dar más. Y el asno dijo, pues sí, lo voy a hacer. La cabra es muy buena. La cabra se preocupa por mí, tan bonita ella. Entonces llegó y se fue caminando y vio el hoyo perfecto y se fue con todas y se le dobló y se partió el hueso. Y ahora el patrón estaba muy preocupado. ¿Sabe por qué estaba preocupado? Porque quien le ayudaba a mantener la granja y de los alimentos para comprar todo era el asno. Y el asno era la que le ayudaba a producir y a mantener en firme o en pie la casa. La cabra en sí no ayudaba. Entonces mandó a traer un veterinario. Y el veterinario le dijo, tenemos que hacer un ungüento para que el asno pueda estar en pie en poco tiempo. Pero se necesitan vísceras de cabra. ¿Qué creen que pasó? La reflexión de esta es la siguiente. Muchas veces las maquinaciones malvadas se pueden volver en nuestra contra. La Biblia me dice, y lo vamos a leer todos juntos, en el libro de Génesis. Vamos a leerlo, capítulo 37, del 1 al 4. Gloria al Señor. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, ¿qué hacía? Apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y vamos a leer la parte amarillita todos juntos. 1, 2 y 3. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían porque no podían hablarle pacíficamente. Imagínense, la palabra siempre nos dice que Satanás, ¿a qué vino? A robar, a matar y a destruir, ¿cierto? Lo acabamos de ver ahorita cómo acechaba la danzarina, ¿cierto? ¿Y qué le colgaban en el cuello? Culpa, pecado, depresión, envidia, ¿cierto? También la podemos añadir. Porque Satanás no te quiere ver bien, simplemente te quiere ver destruido. Satanás no te ama, dígale que está a su lado. Satanás a usted no lo ama.
que le pinte pajaritos en el aire, no lo ama. Él quiere destruirlo. Entonces empieza a usar unas armas, empieza a crear un juego malvado y hace que tú entres en ese juego diabólico para así poder destruirte y te vuelvas esclavo del enemigo. Esta historia de José y sus hermanos nos revela también unos puntos muy importantes. ¿Cuáles son estos puntos? O sea, algo que le despierta, o sea, el por qué se despertó la envidia de los hermanos de José. Entonces dice la palabra del Señor que cuando él tenía 17 años, que apacentaba sus ovejas, José era espía. ¿Cómo así que espía? Sí, porque él informaba la mala fama de sus hermanos. ¿A cuántos han tenido los hermanitos chiquiticos, cierto? Mamá, mira lo que hizo. Allá se está cogiendo. Decía el pastor que la hermana de él, la hermana Nancy, tenía una tienda. Y entonces el pastor a veces, él no era cristiano en ese tiempo, claro, ¿no? Llegaba y le sacaba la ponimalta y las papitas y se escondía en el baño. Iba la hermana y le decía: mamá, Iván Darío y Darío se están comiendo. Y se armaba la gorda. Y cuando usted lo delatan por esas cosas, usted le da alegría, ¿cierto que sí? No, así usted esté mal, usted se enciende de rabia. Un punto importante, ¿cierto? Por cual le tenían rabia, porque era el espía de la casa, o el sapito, podemos decirlo acá coloquialmente, de la casa. Ahora, era el favorito de papá. Cuando papá tiene un favorito, casi siempre le compra cosas, ¿cierto? Lo consiente más. Y este era el favorito. Le hizo inclusive una túnica de colores. Entonces el otro hermano le dice: pero ¿por qué a él o a ella le compra y a mí no? ¿Por qué a él lo abraza más y a mí no? ¿Cierto? Ahí empezaron las cosas. Ahí lo revela la palabra del Señor. El trabajo de José era más suave y el trabajo de sus otros hermanos era más duro, era más fuerte. Y vamos a mirar otro punto por el cual ellos le tenían rabia o envidia. Vamos a leerlo todos juntos, 1, 2 y 3. Y soñó José un sueño y lo contó ¿a quién? Y ellos llegaron ¿a qué? A aborrecerle más todavía. Aparte de sapito, aparte de consentido, tiene sueños de grandeza. Y esto enfurecía más a sus hermanos. Seguimos. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba con el que estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Imagínense esto. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? Pero vamos a leerlo todos juntos, pero léalo así como feo. Amén, como si usted la estuviera diciendo. Usted reinará sobre mí. Así, leámoslo así. 1, 2 y 3. Metámonos en el papel. 1, 2 y 3. ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? ¿Y qué hicieron? Le aborrecieron más a causa de los sueños y de sus palabras. Y soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciéndole: he aquí, he soñado otro sueño, el bien contento, el sol y la luna y 11 estrellas, todos se inclinaban ante mí. Y el versículo 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre también llegó un momento y le dijo: Señor, reprenda su sueño, usted porque está soñando esas cosas tan feas. Le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos tu madre y yo también y tus hermanos y nos postraremos delante de ti en tierra? 1, 2 y 3. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Pero quiero que se centre en esta palabrita. ¿Qué le tenían sus hermanos? Envidia, que muchos dicen que es mejor despertarla que sentirla, ¿cierto? Envidia. Y la envidia es una trampa de Satanás. ¿Para qué? Para que te alejes de Dios. Simplemente para que te alejes de Dios, para que no le sirvas con gozo, para que destruyas a esa persona, inclusive autodestruyas o te autodestruyas a ti mismo.
Como la historia de la cabra. Quiso destruir al asno. Dijo, le voy a quitar todo porque ahora el privilegio va a ser para mí. Ahora voy a ser mejor alimentado. Y resultó que tuvieron que sacrificarlo para poderle salvar la vida al asno. Y todo por el sentimiento de la envidia que comienza. ¿Sabe cuándo comienza la envidia? Cuando veo que a él está yendo bien y como a él está yendo bien, entonces me empieza a molestar a mí. Y la gente, ¿cómo piensa la gente envidiosa? ¿Por qué sí y yo no? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Lo ha preguntado? ¿Por qué siempre lo tienen en cuenta a él? Él siempre lo ponen ahí adelante. Yo quiero estar ahí. A mí me ponen ese en la puerta a servir de diácono. ¿Por qué a él? ¿Es que Hagwin tiene privilegio o qué? ¿Por qué la hermanita siempre la ponen a predicar o al hermanito siempre predica y yo no? Yo también puedo hacerlo. Es que no se merece lo que tiene. ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Lo ha sentido? ¿Ustedes recuerdan la historia de Moisés? Donde sus hermanos le tuvieron envidia y empezaron a decirle al pueblo: Dios también nos habla a nosotros. Dios también nos usa a nosotros. También hemos visto la gloria de Dios. ¿Usted quién se cree, Moisés? Y Dios estaba viendo todo. Y Dios castigó con lepra de una vez a María, la castigó, o a Miriam. La castigó por este sentimiento de envidia, porque es un sentimiento malicioso, como ella lo estaba expresando. Y sabe, mi hermano, cuando usted empieza a albergar este sentimiento en su vida, usted va poniendo ahí, ponga la mano en su corazón, diga, ese corazón se va llenando de resentimiento, de odio y hasta tener malos pensamientos, pensamientos de mal y no de bien. Cosas simples causan intranquilidad en el alma de muchas personas. Y hay muchos hijos de Dios que sufren de este sentimiento de envidia. Diga, que Jehová reprenda al diablo. Que el Señor reprenda al diablo, ¿cierto? ¿Dónde nace la envidia? Diga, nace de la comparación. Dígalo fuerte, nace de la comparación. Hay unos investigadores, Richard Smith y Sun Hitkin, que son psicólogos e investigadores que estudian específicamente la emoción de la envidia. Y ellos dicen que comienza con una comparación social hacia arriba. Y veo a alguien y que lo considero semejante a mí y que veo que esa persona está prosperando. Entonces yo digo, no puede ser que él triunfe y yo no. Y los hermanos de José tenían envidia de él. Y note algo, la Biblia nos dice, los hermanos de José le tenían envidia al rey Faraón. ¿Cierto que no? Y Faraón era mayor y tenía cosas para envidiarle. Los hermanos de José le tenían envidia a un gran príncipe. No, dice, le tenían envidia a su hermano. ¿Sabe por qué? Porque José era del mismo nivel de ellos. Era de la misma familia. Venían del mismo lugar, compartían la misma casa, el mismo padre, la misma historia. Y precisamente esa cercanía, de esa cercanía empezó a nacer la comparación. O sea que la envidia no siempre aparece cuando vemos a alguien diferente a nosotros, sino que aparece cuando alguien igual a nosotros empieza a prosperar, empieza a tener cosas, empieza a ser bendecidos y nosotros no. ¿Amén o no amén? Y por eso los hermanos de José empezaron a reaccionar, a sentirse incómodos, a sentir odio, a albergar resentimiento en sus corazones. Ahora, le voy a poner este ejemplo. Dos compañeros de trabajo, amén. La hermana que vino bien bonita así y otra compañera. Y empezaron igual. Estudiaron en la misma escuela, en la misma universidad. Empezaron normal todas. Pero la hermana no la ascienden y a la amiga la ascienden. Y entonces le suben el sueldo a la amiga y a ella no. Y entonces el jefe empieza a ser más chévere con ella.
siempre le sube porque nota mejores cosas y ella empieza a decir, pero ¿por qué ya entramos las dos al mismo tiempo a trabajar? Yo trabajo más, yo me esfuerzo más, llego más temprano inclusive que ella, pero ella le están pagando más y a mí no. Inclusive la esposa del jefe le trae regalos y a mí no. Y somos del mismo nivel, tenemos el mismo estudio. ¿No le ha pasado eso? Mucho silencio quiere decir que sí, ¿cierto, mis hermanos? Porque él sí y yo no. Entonces, cuando empezamos así, hay una comparación. Usted se está comparando. A él lo suben al altar a predicar, a mí no. Este canta y yo no. Este danza y yo no. A él lo ponen ahí en producción y a mí no. Y yo sé bien de sistemas, sé más que inclusive que Isabela que está ahí. A ella la felicitan y a mí no. ¿Por qué el pastor tiene favoritos? empiezan a decir así, ¿sí o no, mis hermanos? Y usted sabe que cuando empieza la comparación, y la comparación está volviendo su vida una frustración, usted empieza a frustrarse. Y cuando uno se empieza a frustrar, se empieza a alejar de Dios. Y empieza a albergar, diga conmigo, resentimiento. Dígalo fuerte, resentimiento. Más fuerte, diga resentimiento. Y el resentimiento lo lleva al odio. Y en el odio no hay amor. El odio es un veneno que destruye desde adentro, que produce raíces de amargura, que empieza a recorrer todas por la sangre, por las venas, por el corazón. Es algo fuerte que usted no puede ver esa persona. El odio es bastante peligroso. Mire lo que dice la palabra con respecto a eso. Leámoslo fuerte. 1, 2 y 3. Todos. 1, 2 y 3. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la ¿qué? Brotando ¿qué? ¿Alguna raíz de qué? De amargura. Y cuando hay una raíz de amargura, ¿esto qué? Estorba. Y por eso muchos son contaminados. Porque una persona llena de envidia, llena de resentimiento, llena de odio, escupe veneno. Y cuando escupe veneno, envenena a los demás, ¿cierto? Impregna a los demás. Y eso produce odio. Y el odio también destruye su testimonio, mi querido hermano. La palabra de Dios me dice que como hijos de Dios no podemos estar llenos de odio, de resentimiento, de envidia, de amargura. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Amén. Pero yo predico que Dios es amor y lo miro feo a Él. Estoy predicando una verdad. ¿Cómo está mi testimonio entonces? ¿Está bien o está mal? Predico de amor y hablo mal de aquella persona. Uy, pero mire, te puso esa corbata gris y si viera tan fea que se le ve. No, esa corbata ni siquiera le llega aquí a la mitad. Eso se llama envidia. ¿Será que pregúntale al que está, ¿será que usted es envidioso? Dígale, pilas con eso. Está por ahí envidioso, pilas con eso, mi querido hermano. Entonces vemos, dice que José había soñado un sueño y lo contó a sus hermanos, y esto le provocaba amargura, dolor, odio, resentimiento, y ya no le hablaban pacíficamente, sino que cada vez lo aborrecían más y más. Tremendo, ¿cierto? Que a veces como hijos de Dios seamos envidiosos. Pero usted sabía también que hay dos clases de envidia. Le llamamos la envidia. Usted alguna vez le ha dicho, yo le tengo envidia de la buena. Ay, sí se ríen, todos dicen que sí. Y está la envidia de la buena, ¿cuál es? Cuando usted ve prosperar a la hermana, ¿cierto? A nuestra hermana que tenemos acá enfrente de nosotros, mírela, mire mi hermana que la estoy mirando. Y veo que a ella le está yendo bien.
Y veo que ella empieza a escalar, a triunfar, que sus negocios empiezan a crecer. Entonces dicen, oiga, ¿sabe qué? Yo le tengo envidia de la buena y quiero hacer lo mismo que usted hizo, porque yo también quiero triunfar. Miren las palabras, ¿cierto? ¿Cómo lo hablo? ¿Cómo lo digo? Porque lo estoy diciendo con admiración. Entonces es cuando usted dice, le tengo envidia de la buena, porque yo también quiero alcanzar, quiero mejorar. Amén. ¿Y la maliciosa cuál es? No, ella no puede tener eso. Ella no le puede ir bien en ese negocio. Si yo no lo tengo, ella tampoco lo puede tener. Sí, ojalá te vaya bien, pero por dentro, ojalá no le llegue a ningún cliente y no venda nada. Y esa, diga conmigo, se llama envidia maliciosa. ¿Cómo se llama? Envidia maliciosa. Entonces los hermanos de José no dijeron, wow, qué chévere, qué bueno, mira los sueños que tuviste. Dios también entonces nos va a prosperar porque te va a llevar a un lugar de bendición. Vamos también a buscar más a Dios para que también nos vayan bien. No, ellos dijeron, tenemos que hacer algo. Y como había odio en su corazón, dijeron, no queremos que él tenga eso. Vamos a quitarle lo que tiene. Y esto es bastante profundo. Porque cuando ya usted va al nivel de quitarle lo que otro tiene, a veces a las personas no le importa pisotear o dañar a otros con tal de triunfar. Y entonces hace que cometas actos de maldad. Dice la Biblia que cuando le vieron de lejos, antes que llegase cerca de ellos, conspiraron para matarlo. ¿A dónde los lleva la envidia, cierto? Porque no lo soportaban. Vamos a quitarle la vida a su propio hermano. Le iban a quitar la vida. Hace mucho tiempo vi un caso no fue aquí en Bucaramanga, en otra ciudad, donde una hermana, padres tuvieron dos hermanas, una era más bonita que la otra, y entonces como una era más bonita, usted sabe que a veces todo el mundo es, ay, tan linda, qué belleza, que dónde te pongo por su belleza, ¿cierto? Y como a la otra nunca le decían cosas así, que era bonita, ella empezó a tener odio, empezó a compararse con su hermana, empezó a quitarle, le dañaba las cosas que ella tenía, se las robaba, las rompía, las pisoteaba, las manchaba, y llegó al punto en que le puso algo en una crema para que cuando ella se untara, entonces el rostro se le quemara, y ahí le quedaron manchas en su rostro por causa del odio que tenía esta en contra de la otra. Y vemos aquí que los hermanos de José ahora dijeron, vamos a quitarle esa túnica que tiene, vamos a quitarle todo lo que nuestro padre le ha dado y lo vamos a matar. ¿Era envidia de la buena o era envidia de la mala? ¿Usted qué clase de envidia tiene? Pregúntale al que está a su lado. ¿Cuál es su envidia? Vamos a leerlo. 1, 2 y 3, todos juntos. Todos juntos, 1, 2 y 3. Ahora pues, venid y ¿qué? Matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna cosa mala, alguna bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Tremendo, ¿cierto? Porque esta bendición que tenía José se convirtió en una amenaza para sus hermanos. Y ellos se sintieron menos, se sintieron poca cosa, y por eso había amargura en sus corazones. Ellos no solamente vieron una túnica, ellos estaban viendo en su comparación, bueno, él es especial para papá. La túnica es la mejor, nosotros ni siquiera tenemos una de colores. Tiene sueños extraordinarios. Está hablando de un futuro mejor y nosotros estamos por debajo de él. Y se preguntaban en su interior, entonces nosotros ¿qué somos? ¿Alguna vez usted se ha preguntado aquí, siendo un líder o un ministro o un siervo? Y bueno, y él sí, y entonces ¿yo qué soy? ¿Nosotros qué somos? ¿Será que usted está sufriendo de envidia cuando se pregunta eso, mi querido hermano?
Porque la envidia puede hacer que la bendición de otra persona se interprete como la disminución de mi propio valor. Y cuando usted tiene ese pensamiento, se vuelve una amenaza. Ponga la mano en su corazón y dígale: Señor, ayúdame. Porque muchas veces he estado en los pies de los hermanos de José. Leámoslo juntos, 1, 2 y 3. Y les dijo a Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerle volver a su padre. O sea, hubo uno que tuvo algo de misericordia, como que reaccionó y pensó. Entonces Rubén dijo: no podemos, es nuestro hermano. El pensamiento de él era volverlo a llevar sano y salvo a casa. Pero sucedió que cuando él se fue, entonces sus hermanos le quitaron la túnica a José, esa túnica de colores que tenía sobre sí, y lo tomaron. ¿Y dónde lo echaron a él? A la cisterna. Pero antes de echarlo a la cisterna, le dieron una buena golpiza, donde se desquitaron. ¿Usted no ha visto que a veces hermanos cogen que cuando los papás no están y ¡pum!, le meten un coscorrón al hermano menor? Bueno, más fuerte fue ahí. Y lo echaron a la cisterna que estaba vacía, y en ella no había agua. Diga conmigo: de la abundancia del corazón, fuerte, de la abundancia del corazón abre la boca. ¿Y qué pasó entonces? Terminaron vendiendo a su hermano. Terminaron vendiendo a su hermano. Entonces vemos que la envidia puede convertirse en una conducta destructiva. Diga conmigo: la envidia te convierte en una conducta destructiva, porque empieza ¿cómo? Con la comparación. Gloria al Señor. El camino de la envidia es comparación, sentimiento de inferioridad, resentimiento, deseo de disminuir al otro, y el resultado es la acción contra su prójimo o contra su hermano. Aquí vemos, empezaron a compararse y le iba bien, y miren los ojos de rabia. Sentimiento de inferioridad, comenzaron a despreciarlo, porque él sí y yo no. Resentimiento, tenemos que hacer algo, vamos a eliminarlo. Deseo de disminuir, después planearon cómo dañarlo y acción en contra de él. Como no lo pudieron matar, porque Rubén apareció ahí, entonces lo vendieron. Recordemos entonces, mis hermanos, que cuando usted empieza a decir ¿por qué yo?, ahí el sentimiento empezó a crecer en su corazón. Así que tenga cuidado. Ellos se obsesionaron tanto contra su hermano que una vez su deseo fue querer destruirlo. Mire, mi hermano, que cuando usted empieza con eso, entonces Satanás se aprovecha de usted. Satanás empieza a alimentarle más ese resentimiento. Satanás empieza a dominar su voluntad, su corazón, y ya usted no camina según la voluntad de Dios, sino la voluntad de Satanás. Y más adelante vamos a ver que este proceso que vivieron los hermanos de José tuvieron que pagar bastante fuerte este precio. ¿Por qué? Porque ellos empezaron, cuando dejaron que Satanás minara su corazón, dejaron que Satanás minara su vida, dejaron que Satanás los tapara, los cegara. Entonces la comparación que alimentó esta envidia empezó a crear un peso sobre su vida. Un peso de odio, no podían descansar, no tenían paz mental, no tenían paz en sus corazones, vivían mal. ¿Cómo vive una persona llena de odio? ¿Ustedes han visto la cara de una persona llena de odio? Usted a leguas, de lejos, ¿cierto? Dice, ese señor, allá viene el amargado ese, allá viene el envidioso, allá viene eso. Eso empezó a pasar en la vida de ellos. Y mire lo que nos dice la palabra del Señor en Gálatas 6:4. Leanlo fuerte, 1, 2 y 3. No, todos juntos, 1, 2 y 3. Así que cada uno
someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. O sea, cuando yo dejo de medir mi vida con la de otro, comienzo a valorar lo que Dios hizo conmigo. O sea, ¿qué debo hacer, mi hermano? Empiezas a celebrar también el triunfo de otros. Porque usted debe tomar un antídoto. Ya vimos qué lo causa, qué causa la envidia. Ya vimos por qué usted tiene odio, resentimiento. Ya vemos por qué tiene esos pensamientos fuertes en su mente, en su corazón. Ahora, ¿qué debemos hacer? Dejar de compararnos con los demás, ¿cierto? Alegrarnos con los demás. La Biblia dice: gozaos con los que se gozan, según Romanos 12:15. Y esto es lo contrario a ese sentimiento. Que cuando alguien recibe una bendición, entonces yo también me voy a alegrar de que ella tenga esa bendición, de que él tenga esa bendición. Amén. Gozaos con los que se gozan. Porque cuando usted se empieza a gozar, usted empieza a entrenar su corazón, a cambiar la perspectiva, a cambiar mi forma de pensar. Usted ya no va a compararse. Uy, él sí, yo no. No, usted va a decir gloria al Señor porque Él está yendo bien. Y cuando usted se goza, entonces usted también tiene gozo en su corazón. Estábamos cantando en la alabanza de Es Cristo quien reina y decíamos: reprendemos todo cara de puño en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que pudiera sonreír, ¿cierto? Porque una persona con cara de puño, hermano, mira el que está a su lado. Si tiene cara de puño no puede sonreír, ¿cierto que sí? Es difícil que sonría. Y cuando me gozo con ellos, voy a tener algo que se llama madurez espiritual. También debo hacer agradecer por lo que Dios te dio. Dios a todos no nos da lo mismo. Por eso, ¿se acuerdan de la parábola de los talentos? A uno le dio ¿cuánto? 5. A otro le dio ¿cuánto? Y a otro le dio 1, según la capacidad de cada uno. Porque Dios no le va a dar a usted algo que usted no pueda llevar. Jesús le da a cada uno según su capacidad. Entonces Dios le da a ella más bendición, a ella alguna bendición, a él una bendición, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es según la capacidad que cada uno pueda llevar. Entonces, según lo que Dios me dio, yo le agradezco al Señor. Yo le digo: gracias, Señor, por lo que me diste. Porque una persona que empieza a renegar y a renegar por algo que le dio, ¿usted cómo se siente cuando le da a su hijo y empieza a renegar? Uno le tira un zapato, ¿cierto? Diga, agradezca que cabezón. Y agradezca que no lo hay más porque soy cristiana, digo Yahweh. Agradezca por lo que Dios le dio. Porque Dios le va dando a uno según la fidelidad que tenemos con el Señor, ¿verdad? Según como nosotros seamos fieles y responsables con lo que Dios nos va dando. Amén o no amén. Y eso es lo que debemos saber. Entrene su corazón y llénese de gratitud hacia el Señor. Porque esta es un arma muy poderosa para sentir paz en el corazón. Una persona amargada no tiene paz, no tiene vida. Siempre está pendiente de lo que el otro hace. Y nunca está pendiente de su vida y de lo que debe hacer. Así que hazte esta pregunta: ¿qué te ha dado Dios? O responde estas preguntas: ¿qué te ha dado Dios? Respóndese ahí un momentico. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué le dio el Señor a usted? ¿Qué puertas le ha abierto en este 2026 hasta este momento? ¿Qué personas puso Dios de bendición en su vida? Algunos le regaló una familia, otros le regaló la esposa, a otros le regaló un esposo, hijos, ¿cierto? A otros les dio dolores de cabeza, a otros les dio talentos, a otros más propósitos, ¿cierto? Ahora, pregúntese: ¿qué propósito tiene Dios conmigo? Y la última pregunta: ¿usted está haciendo lo que Dios le entregó en sus manos? ¿O está sentado lleno de rabia mirando cómo otro sí trabaja y usted queriendo que él no le vaya bien? Porque cuando yo comienzo a agradecer y a trabajar con lo que Dios me dio, yo cambio el enfoque, cambio mi perspectiva de lo que tengo, ¿cierto? Y empiezo a valorar. Y por eso dice Primera de Tesalonicenses 5:18:
Da gracias en todo. Entonces usted le dice: Señor, gracias por todo lo que tú me has dado y aún por lo que no me has dado. Gracias por bendecir a mi hermano, a mi familia. Gracias, Señor. Y cuando usted empieza a decir gracias, su corazón se libera y usted descansa. Y usted necesita descansar en el Señor. Mire, descansar o tener paz es tan rico, mi hermano. Y siempre pongo este ejemplo: cuando usted le da un dolor bien agudo, es un sufrimiento fuerte, ¿cierto? Los dolores a uno que no lo dejan respirar. Pero cuando el dolor pasa, uno hace: ay, Jesús, gracias. Esa es la paz. Suelte ese dolor y diga: gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos, levante su mano y diga: gracias, Jesús, por lo que tú me has dado. Reconozca que tienes un propósito diferente al de tu prójimo. Que unos son predicadores, otros adoradores, otros ujieres, otros maestros, otros pastores. Cada uno tiene algo diferente. José tenía su propia historia. Los hermanos de José tenían una historia diferente a la de José. No era la misma. Dios tenía un propósito para cada uno y cada uno debía cumplir su propósito. O sea que a todos no tenía que darle la misma túnica. Dios algo le da diferente. Amén. Gloria al Señor. Y esto es importante. Si Dios bendice al que está a tu lado, no quiere decir que se ha olvidado de ti. Si Dios ha levantado al vecino, no quiere decir que se haya olvidado de ti. Así que no piense más: entonces Dios me está dejando a mí a un lado. No, Dios te está preparando y está sanando tu corazón y está trabajando con tu corazón. Porque el reino de Dios no funciona con competencia, con comparación, o que si lo bendigo a Él más, entonces tu bendición va a disminuir. No, eso no, de eso no se trata el reino de los cielos. Así que, mi hermano, dígale que está a su lado: trata con la envidia antes que se convierta en acción. Mire que los hermanos de José no trataron con este sentimiento. Dejaron que ese sentimiento tomara dominio de ellos. Se volvió una envidia maliciosa. Y tenían una mala conducta. Esa mala conducta los llevó al odio. No dejes que tu corazón se llene de amargura, de odio. Y cuando empieces a detectar, mi hermano, cuando en este momento piense: ¿alguna vez usted se ha preguntado: la hermana Diana no se merece lo que tiene? La hermana, el hermano se merece lo que tiene. Si usted está pensando eso así, o si usted está diciendo: ojalá le vaya mal, o porque él tiene eso, diga: una raíz de amargura está brotando en mí y la envidia quiere despertar. Entonces detente y reprende al diablo. Diga: en el nombre de Jesús, más fuerte, en el nombre de Jesús, toda envidia, todo odio, toda amargura, todo rencor, toda comparación se va de mi corazón, se va de mi mente. Dígalo fuerte: no tiene poder, no tiene poder, más fuerte, no tiene autoridad. Por eso dice el Salmo 139, 23 al 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Aleluya. ¿Qué estábamos haciendo? Arrancándola en este momento con todo y semilla. Amén. Y quiero que recuerde algo, mi hermano: que su identidad no depende de lo que otro tiene. Porque si mi identidad depende más de lo que los otros tienen, entonces tu identidad no está en Dios. Nuestra identidad es Dios. José no necesitó convertirse en otra persona para cumplir su propósito. José tenía envidia, mi hermano. Dios, el hermano José no tiene envidia. José Pedro, él no tiene envidia. El hermano José, ¿usted tiene envidia? José no tenía envidia. José cumplió el propósito de Dios. José pudo haber dicho: pero ¿por qué, Señor, me está pasando eso? Y pudo haber tenido inclusive rencor con el
siervo de Faraón. Pudo haber tenido rencor, odio, ¿cierto? Pero él no albergó eso en su vida. Él todo lo puso en las manos de Dios. Amén. Y yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Y recuerde algo. La envidia se vence cuando dejo de preguntarme por qué él. Y comienzo a preguntarle al Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Yo le invito a que levante sus manos al cielo y dígale, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Dígale, estoy dispuesto a trabajar por ti y para ti. Estoy dispuesta a serte fiel. Estoy dispuesto a gozarme con los que se gozan. Más fuerte, estoy dispuesto a soltar ese odio, ese veneno